Así que, buenas. Somos menos que la vez pasada. Así que bueno, como si tuvieran un profesor particular al que no le pagan, pero mejor para ustedes. Así que bueno, bueno, le pagan con sus impuestos, tampoco me voy a poner. Bueno, entonces, ¿en qué andan? ¿Todo bien? Vamos a seguir hoy con el práctico 9. Supongo que ya deben haber avanzado un poco más en el teórico de esto, así que capaz que no voy a tener que hacer mucho. Va a ser igual el repaso de teórico como siempre, pero capaz que van a ser cosas que realmente ya vieron y no van a ser cosas que son nuevas para ustedes. Entonces, yo tenía así como un plan, pero como somos 5, somos 4, pues sin contarme a mí, son 4 sin contarme a mí, podemos cambiar este plan y hacer otras cosas que tengan ustedes dudas o lo que sea. Mi plan era trabajar en los ejercicios 5, 6 y quizá 11 o 12 de más 11 me gusta más. De esto, del práctico 9. Pero podríamos hacer otras cosas, eh, como ustedes quieran. Hay uno en particular que, que sí que si lo intentaron hacer, me gustaría hacerlo a la vez que viene, porque es un ejercicio que lleva un poco más de tiempo, quizás, o un poco más de pienso, que es el 10. Que para hacerlo prolijo, o por lo menos para tirarles ideas más o menos prolijas, lleva un poquito de tiempo, entonces prefiero ese dejarlo de lado hasta la clase que viene. Me olvidé de preguntarle a Marco, ahora que lo pienso, me olvidé de preguntarle si este práctico son 2 clases o 3 clases. Así que igual, si son 2 clases, puedo tomarme un pedacito de la clase que viene como para redondearlo, no hay problema. Bueno, entonces, arranquemos. Regla de la cadena. Entonces tengo acá escrito el teorema. No es nada distinto de lo que está en las notas. De hecho, lo saqué de las notas. Entonces, regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, algo que más o menos ustedes ya saben del curso de cálculo en una variable, solo que ahora, claro, tenemos que cambiar un poco la notación y cambiar un poco las ideas, pero es esencialmente lo mismo. Entonces, ustedes tenían, en el caso de una variable, una función es diferenciable en g es diferenciable en a, f es diferenciable en g de a, entonces la derivada de f compuesta con g es f evaluada en g de a por g' de a. Esa era la forma en cálculo 1. Ahora tenemos otras cosas, tenemos otra estructura, tenemos un diferencial. Entonces, en este caso vamos a tener g diferenciable en a y f, que va de Rn a Rm, diferenciable en g de a. Entonces, f compuesta con g, que va de Rk a Rm, es diferenciable en a, y el diferencial en el punto A está bien definido y se puede escribir de esta forma. El diferencial de f compuesta a g en el punto A es el diferencial de f en el punto g de A compuesto con el diferencial de g en el punto A. Más allá de esto, o sea, piensen que el diferencial es una transformación lineal. Yo, de la forma que se los mostré la vez pasada, es simplemente a través de su matriz asociada. Pero hay, esto quizá lo recordarán del curso de álgebra lineal, hay como un ida y vuelta entre transformación lineal entre espacios vectoriales finitos y multiplicación de matriz por vector. Porque uno pasa de una transformación lineal a multiplicación de matriz por vector a través de la matriz asociada a la transformación, y viceversa. Si vos tenés
una multiplicación de una matriz por un vector, podés encontrar una matriz asociada, una transformación asociada a esa matriz. Así que pensar esto en diferenciales, que es como más abstracto, porque es pensar en transformaciones lineales, quizá los ayude, para pensar esto, los ayude un poco a bajar a tierra y pensar que esto esencialmente es un producto de matrices. Porque ustedes vieron en el curso de álgebra lineal que la matriz asociada a la composición de transformaciones lineales es el producto de matrices asociadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar a esto ahora en el ejercicio que vamos a hacer? De esa forma. El diferencial o la matriz asociada, que en este caso es la matriz jacobiana, de la composición, va a ser el producto de matrices jacobianas. Evaluadas en puntos apropiados, pero esencialmente es así. Entonces, bajémoslo a tierra con un ejemplo. Entonces, pensaba hacer, por ejemplo, arrancar con el 5A. Ahí lo copio. Ahí va. Dice, hallar en cada caso las matrices jacobianas de F, de F compuesta G y G compuesta F. Entonces, hagamos eso. Vamos a arrancar con la jacobiana. Yo no sé si están con... Bueno, me voy a poner con una... En vez de hacerle dos patitas, porque es una tranza hacerlo todas las veces, así que voy a hacerlo así. Entonces, voy a hacer la jacobiana de F en un punto UB. Entonces, F es 12 sobre el logaritmo de U al cuadrado más B cuadrado y arcotangente de U sobre B. Entonces es una función que va de R2 a R2. Entonces la jacobiana me va a quedar una matriz de 2 por 2. Bueno, ¿qué pasa o cuánto me da la derivada de esta de acá con respecto a U? Bueno, ahí lo que tengo que hacer es usar la regla de la cadena, pero de una variable. Entonces me va a quedar 12, o sea, 12 por la dividido. Lo que pasa es que acá tengo encima, hay varias cosas, tengo que hacer varias cosas a la vez, porque es un ¿cómo es? Un cociente. Así que voy a hacerlo por acá abajo, porque si no, voy a hacer cualquier cosa. Entonces, la derivada con respecto a U de 12 dividido log de U cuadrado más B cuadrado es, tengo un producto, un cociente, entonces hago la derivada de lo de arriba por el de abajo como está, la derivada de lo de arriba es constante, así que me queda 0, y después voy a tener un menos, a ver qué pasó, ahí, menos 12 por la derivada de log de U al cuadrado más B cuadrado. La derivada de eso, ¿cuánto es? Es 1 sobre U al cuadrado más B cuadrado, que es la derivada del logaritmo de X, o sea que estoy haciendo el logaritmo de X evaluado en U al cuadrado más B cuadrado, por la derivada de lo de adentro con respecto a U, que es 2U. Y todo esto dividido log de U cuadrado más B cuadrado. Bien. Ahora hagamos la derivada con respecto... ¿Podemos hacer algo con esto? ¿Dejarlo un poco más lindo? Sí, no mucho más lindo, pero podemos hacer algo. Podemos escribirlo como menos 12 menos 24 U dividido U al cuadrado más B cuadrado por logaritmo de U al cuadrado más B cuadrado.
Bien. La derivada con respecto a b es un poco parecida. No la voy a hacer todo de vuelta porque hay una cuestión ahí de simetría. Profe, te escribieron en el chat. Ahí va, gracias. A ver. ¿Por qué no me deja ver el chat? A ver. Un segundito. El dominador. Ah, me faltó el denominador al cuadrado. Me faltó el cuadrado, sí. Gracias. A ver si ahora puedo ver el chat. Ahora sí. Al cuadrado. Y faltó este cuadrado de acá. Ahí va. Y bueno, la derivada con respecto a b es parecida, solo que me va a quedar un menos 24b arriba. Es menos 24b dividido u al cuadrado más b cuadrado logaritmo de u al cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Uf, qué fea esta jacobiana. Bueno, entonces, este es un primer término. Este es el otro término. Voy a ponerlo bien. Ahí. Y me faltan los otros dos términos, que son las derivadas de arcotangente de u sobre b con respecto a u y con respecto a b. Voy a mover esto ya para abajo del todo. Bueno, ¿qué pasa con la derivada con respecto a u de arcotangente de u sobre b? Bueno, la derivada de arcotangente es 1 más, es 1 dividido 1 más lo que está adentro del paréntesis al cuadrado. U sobre b al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 1 sobre b. Si lo estoy derivando con respecto a b, me queda así. Y a ver si podemos hacer algo acá. Vamos a escribirlo como 1. Vamos a hacer denominador común, así que va a quedar b más u al cuadrado. Y acá va a quedar un b. Y con el 1 sobre b de acá se me van a tachar. Así que esto queda 1 dividido u al cuadrado más b. Más b. Ah, acá era un cuadrado, perdón. Se va una sola b. Este era un b al cuadrado. Entonces se va este cuadrado con esta b. Me va a quedar una b en el numerador. Ahora voy a chequear la cuenta de vuelta. Lo que hice es denominador común, acá. Entonces me va a quedar b. Ah, no, hice mal. Acá es un b cuadrado. B cuadrado. Hice denominador común, entonces queda b cuadrado más u cuadrado dividido b cuadrado. Y como tengo un 1 sobre, pasa el b cuadrado para arriba. Y el cuadrado del numerador se me talla con el b. Ahora sí. Ahora sí, ¿estamos todos convencidos? Sí. Bien. Ok, ahora hagamos la derivada con respecto a b de arcotangente de u sobre b. Y esta me va a quedar un poco distinto. Hasta acá venimos igual. Es arcotangente de u sobre b. Esa es la derivada de arcotangente evaluada en u sobre b.
Y ahora tengo que hacer la derivada con respecto a b de u sobre b, que es menos u sobre b cuadrado. Y a ver, sigamos esta cuenta un poco más. Quedaría un b cuadrado dividido u cuadrado más b cuadrado por menos, a ver, por menos u sobre b cuadrado. Ahora se me va este b cuadrado con este b cuadrado y queda menos u sobre u cuadrado más b cuadrado. Ok, entonces esta matriz jacobiana da en las primeras dos filas, en las primeras dos columnas de la primera fila es eso, y en la otra me da b sobre u al cuadrado más b cuadrado, y acá era menos u dividido u al cuadrado más b cuadrado. Bueno, y esto solo es la b, la f. Vamos a hacer la g. Vamos a hacer la g. Esta creo que va a ser un poco más fácil. Entonces, vamos a hacer la derivada con respecto a x de es e a la x coseno de y. E a la x. Capaz que esta la podemos hacer toda de una. A ver si nos animamos, porque esta no es tan difícil. No hay que aplicar regla de la cadena en ninguna parte. Entonces, jacobiana de g en xy. Bueno, tengo que derivar con respecto a x y con respecto a y, e a la x coseno de y. Si derivo con respecto a x, e a la x coseno de y es constante, y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces me va a quedar e a la x coseno de y. Bien. Después tenemos que hacer la derivada de e a la x coseno de y con respecto a y. Como e a la x es constante para y, perdón, me queda solo la derivada de coseno de y, que es menos seno de y. Entonces esto va a quedar e a la x seno de y. Ahora tenemos que derivar e a la x seno de y con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, me queda e a la x seno de y. Y con respecto a y, queda e a la x coseno de y. No, puse paréntesis en cualquier parte. Esto quería hacer. Ahora sí. Bien, entonces esto es más fácil. Bueno, ahora se viene lo complejo. Porque ahora vamos a hacer la matriz jacobiana de f compuesta a g. Entonces lo que tengo que hacer, según el teorema de la regla de la cadena, tengo que hacer la jacobiana de f evaluada en g por la jacobiana de g. Entonces, la jacobiana de f compuesta a g en un punto, le estoy llamando a g, xy, en un punto xy, es igual a la jacobiana de f evaluada en un punto g de xy, evaluado en g de xy. A ver si cómo estamos. Porque ahí, bueno, vamos a dejarlo así.
En realidad, tendría que ser algo como G1 de XY, G2 de XY. Para que tenga sentido con la notación que estamos usando. Por la jacobiana de G en un punto XY. Con G1 me refiero a que la G, esta es la G1 y esta sería la G2. Ok, entonces vamos a ver cómo queda esto. Tengo que poner la jacobiana de la F, pero evaluado, donde dice U, tengo que poner G1 de XY, y donde dice B, tengo que poner G2 de XY. Vamos a copiarlo todo esto. Esto lo voy a dejar planteado, no voy a hacer esa multiplicación, porque encima va a quedar espantosa. Y no espero tampoco que en los otros ejercicios hagan toda la multiplicación, porque realmente es fea. O sea, ya esta matriz es espantosa. Entonces, yo la F la tenía escrito en términos de U y de B. Entonces, donde dice U, voy a poner e a la x coseno de i, y donde dice B, voy a poner e a la x seno de i. Entonces, vamos a cruzar los dedos para que esto quede bien. Entonces, voy a hacerlo de a poco, porque si no... Entonces, esto va a quedar. Era menos 24u. Así que es menos 24e a la x coseno de i dividido e a la x coseno de i más e al cuadrado encima. Vamos a hacerlo así. Esto al cuadrado más e a la x seno de i al cuadrado. Uy, no me va a dar el espacio. Capaz que lo que voy a hacer, para que me dé el espacio, es separarlo en dos. Acá voy a hacer solo, en vez de hacer todo el producto, voy a hacer solo G, la jacobiana de F, en G1 en e a la x coseno de i, e a la x seno de i. Solo voy a hacer este término. Este ejercicio no es, me parece que no es tan difícil, solo que es muy, muy engorroso. O sea, realmente si hacen un par y sienten que ya está, paren, porque realmente es feo de tantas cuentas que involucre y tantos términos. Pero me parece que no hay tanta dificultad, simplemente que es feo. Bien, este era el primer término y después yo tenía, ¿saben una cosa? Nosotros vamos a tener u al cuadrado más b cuadrado y tenemos e a la x coseno de i y e a la x seno de i. Entonces, capaz que podemos hacer la cuenta por afuera y observar esto, que e a la x coseno de i al cuadrado más e a la x seno de i al cuadrado es un e a la x al cuadrado por coseno de i al cuadrado más seno de i al cuadrado. Y O sea esto, que te queda e a la x al cuadrado, exacto, porque el otro te da 1. exacto. Y esto me va a simplificar muchísimo las cuentas. Voy a ponerlo todo esto en verde. Y s a la x al cuadrado, ¿no? Lo dejo así. Entonces ahora se me van a simplificar cosas. Vuelvo a escribir todo esto porque ya se me fue.
Entonces acá lo que usé acá es este asterisco. Bien, entonces ahora se me simplifican cosas. Voy a mirar el chat, un segundito. Seguimos, estamos bien. Entonces, U es e a la x coseno de i. Y después voy a tener un e a la x al cuadrado y voy a tener un logaritmo de e a la x al cuadrado. ¿Estamos bien? Y acá tengo que pensar si una cosita, que es algo que siempre la pienso, que es, a ver, a a la b a la c es a la b por c, ¿no? Siempre la tengo que pensar si es... Sí, sí. exactamente. Sí, Está es bien. siempre. Esta es la que, Por lo tanto, allí esta es la que no funciona. Entonces podemos escribirlo como e a la 2x. Sí, esta es algo que lo pienso todas las veces. Sí, está bien. Es así la composición de las... Entonces esto lo puedo escribir como e a la 2x. E a la 2x. Ok, entonces esto me queda e a la 2x logaritmo de e a la 2x. Que de hecho queda lindo, ¿no? Queda 2x. Pero bueno, ahora lo arreglamos. Pero este había un cuadrado. Un cuadrado. Bueno, después acá tenemos menos 24 por e a la x seno de i. Por e a la 2x logaritmo de e a la 2x, todo esto al cuadrado. Después acá va a quedar e a la x seno de i por e a la 2x. Y acá voy a tener un e a la x coseno de i dividido e a la 2x. Ok, y de hecho podemos simplificar más cosas. No queda tan feo, podemos simplificar cosas. Porque tenemos un e a la 2x acá, que lo puedo tachar con un 2 de acá. Lo mismo con este acá, con este 2 de acá, con este de acá, con este 2 de acá, y este de acá, con este 2 de acá. Entonces queda menos 24. Y además, logaritmo de e a la 2x es 2x. O sea que va a quedar menos 24 coseno de i dividido e a la x por 4x cuadrado. Sí, 4x cuadrado. Por 4x cuadrado. De hecho, hasta podría sacar el 24 también. Después acá tenemos un menos 24 por seno de i dividido e a la x por 4x cuadrado. Abajo tengo un seno de i dividido e a la x y después un menos coseno de i dividido e a la x. Y bueno, creo que ahí no hay mucho más para hacer. profesor, Sí. no entiendo, capaz que, no entiendo por qué cancela el e a la x con un 2 de abajo. Porque viste que era e a la x al cuadrado, ¿no? O sea, tengo un Era el a cuadrado. dividido al cuadrado. O sea, e a Está. la 2x es lo mismo que e a la x al cuadrado, entonces se me va.
uno de los C a la X. Está genial. Bien. Uy, qué fea que es esta cuenta. Pero bueno, es una cuenta esencialmente. Bueno, y ahora lo que tendríamos que hacer para terminar esto es hacer el producto. Entonces, la jacobiana de f compuesta g en un punto xy es toda esta matriz multiplicada, a ver, voy a hacerla un poco más chica, a ver si copia todo, ahora sí. Multiplicada por la jacobiana de la g. La jacobiana de la g era esto. Entonces ahora habría que hacer el producto este de matrices. Y bueno, lo que les va a quedar es la solución. No lo voy a hacer ese producto. Yo, si quieren, si están con ganas y con tiempo, háganlo. Pero va a quedar una cosa fea. Bueno, se le van a simplificar algunas cosas porque tienen cosenos al cuadrado más senos al cuadrado, entonces como que más o menos se simplifica alguna cosa, pero no mucho. Así que esto, si lo quieren hacer, perfecto. Si no, yo me quedo contento de que por lo menos de que llegaron a plantear estas dos multiplicaciones, que es esencialmente lo importante. Y hay un paso importante en el que no me detuve demasiado, pero que está bueno que haya estado escrito esto como U y B y lo otro como X y, así ustedes se dan cuenta de que acá tengo que poner U y que acá tengo que poner B. Pero eso creo que es lo único conceptual de este ejercicio. Después lo que hicimos es un montón de cuentas. Y bueno, G compuesta con F, se los dejo a ustedes. O sea, es la misma cuenta, solo que hay que ver cuál es la matriz. La anoto igual. Ahora tenemos G compuesta con F en un punto, vamos a ponerle U y B, ya que lo tenemos escrito así, vamos a escribirlo con un U y B. Entonces sería G, la jacobiana, perdón, de G en un punto XY, porque la G le estamos poniendo XY a sus variables, entonces sería F1 de U y B, F2 de V, donde esto sería la X y esto sería la Y, multiplicado por la jacobiana de F en un punto V. Entonces, la más engorrosa es hallar la jacobiana de G en F1 de V y F2 de V. Pero se las dejo para que la hagan ustedes. Los ejercicios de el ejercicio, las partes del ejercicio 5 son todas más o menos así. Creo que la B es la más llevadera, pero son todas así como muy llenas de cuentas. Así que donde yo me quedo contento si se aprenden más o menos de dónde salen estos términos y cómo llegar a ellos. No espero que hagan todas las cuentas preciosas, porque realmente quedan feas. Así que tal. Bueno, más allá de esto, ¿preguntas de este ejercicio que hicimos? ¿No? Bueno. Entonces, ustedes hagan si tienen, hagan el ejercicio 5 y si quedan algunas cosas, las conversamos la clase que viene. Pero ya les digo, para mí ese ejercicio es simplemente engorroso y nada más. Bueno,
Entonces, lo siguiente de lo que me gustaría hablar es del plano tangente. Esto sí lo llegaron a ver, plano tangente. Ahora sí, ya lo vieron, la clase pasada de teórico. Ahora sí, perfecto. Entonces, igual voy a escribirlo. Definición. CAF de R2 a R. Una función diferenciable. Diferenciable en un punto P. Entonces, definimos el plano tangente. El plano tangente AP por el punto. El plano tangente a F, perdón, por el punto P. Como F. Bueno, antes de escribirlo. ¿Cómo escribían que una función era diferenciable? Lo escribían como f de xy era igual a f de x0 y 0 más la derivada con respecto a x en el punto x0 y 0 multiplicado por x más f de y, f sub y en el punto x0 y 0 por y más un resto. Bueno, era un resto de la norma de x0 y 0. Perdón, ¿no era multiplicado por x menos x0 y por y Sí, menos sí, x0? si no, está bien. Sí. Si no, no confundí notaciones. Ahí, tenés razón. Gracias. Si no, no se iba a quedar bien el plano tangente tampoco. Bien, entonces, ¿qué es el plano tangente? Bueno, vamos a sacar el resto, este de acá, y a esta f de xy le voy a llamar z. Así me queda un plano. Entonces, ese es el plano tangente. Es como que agarro la parte de diferenciabilidad, la definición de diferenciabilidad, y a donde dice f de x le llamo z. Y listo. Entonces déjenme poner que P que sea el punto x0 y 0. Así tiene notas, tiene concordancia con lo que escribí después. Si lo hubiera dejado como lo dejaba, lo había escrito al principio, lo que iba a pasar es que nos iba a quedar mal porque no es un plano que pasara por el punto. A ver, el plano voy a hacerlo en dos dimensiones, en una dimensión. O sea, funciones de R en R. En este caso, más que un plano, tendría una recta. Entonces, yo lo que quiero es que la recta tangente a F tiene que pasar por el punto A, F de A. Que la recta es esto. Entonces, en este caso, yo quiero que el plano pase por el punto por el punto x0 y 0, f de x0 y 0. O sea, que en el piso, digamos, esté x0 y 0 y la altura sea f de x0 y 0. Esto, reténganlo porque me pasó en algún parcial que no entienden esta notación. O sea, se les preguntan tipo el plano tangente por el punto x0 y 0, f de x0 y 0, y como que no entienden esto. Porque en realidad un plano
pasa por 3 puntos. Esta sería la coordenada en Z, digamos, del plano. Pero bueno, ese es el plano tangente. Entonces vamos a laburar con eso. Vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a hacer alguno del 6. Y después hacemos alguno del 7. Ya que estamos. Así lo discutimos al 7 un poquito. Bueno. Se los pongo ahí y ustedes me dicen cuál les gustaría hacer. Dice, en cada caso hallar la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en el punto P indicado. ¿Cuál les gusta? ¿El B o C? El B. Bueno, vamos al B. B. Entonces, hallemos cada una de los componentes de esto. Voy a hallar primero las... ¿cómo es? Las derivadas parciales. Entonces voy a hacer f de x en un punto x, y cualquiera, y lo que voy a hacer es después evaluarlo es en xy igual a... Yo tengo que evaluarla después a la derivada en el punto P. Entonces en este caso tengo que evaluar la derivada en el punto 0,1. Entonces hallemos esta derivada. Tengo que derivar. Ese era del A en realidad, el punto es Sí, pi. sí. Sí, perdón. Qué limado. Pi sobre 2. Pi sobre 2. Ahora sí. Entonces, tengo que derivar con respecto a x 2 coseno de x menos y más 3 seno de x. Entonces, derivo 2 coseno de x menos y. Tengo que una regla de la cadena ahí. O sea que me va a quedar menos 2 seno de x menos y por la derivada con respecto a x de x menos y. La derivada con respecto a x de x menos y es 1, así que no lo pongo. Y después tengo un más la derivada de 3 seno de x, que es 3 coseno de x. Y esto lo tengo que evaluar en xy igual a pi sobre 2. Entonces esto me va a quedar pi menos pi sobre 2, esto es pi sobre 2, seno de pi sobre 2, 1. Y acá voy a tener coseno de pi, que coseno de pi es menos 1. Entonces voy a tener menos 2, menos 3, menos 5. Chequen la cuenta, un segundito. Bien, parece que no hay reparos. Vamos a la derivada con respecto a y de xy, que la voy a evaluar en el punto xy igual a pi sobre 2. Bueno, la derivada con respecto a y de 2 coseno de x menos y es menos 2 seno de x menos y por la derivada de x menos y con respecto a y, que en ese caso es menos 1. Lo voy a dejar así. Y ahora lo arreglamos. Y después tenemos la derivada de 3 seno de x. Con respecto a y, no pincha ni corta, es constante, así que ahí me da 0. Voy a ponerlo, si quieren, más 0. xy en pi sobre 2. Entonces, acá me queda lo mismo. Esto es pi sobre 2. Entonces todo esto me queda 1. Por lo tanto, esto, tengo un menos 2 por un menos 1. Esto me da 2. Bueno, y la otra cosa que me falta es evaluar f, porque el plano tangente era f de x0 y 0. O sea que tengo que evaluar f en el punto pi
pi sobre 2. Que es, ¿cómo era? Era 2 coseno de pi menos pi sobre 2 más 3 seno de pi. ¿Era así la función? Coseno de x menos y más 3 seno de x. Ahora sí. Bueno, coseno de pi sobre 2 es 0. Coseno de pi sobre 2 es 0. Y seno de pi es 0 también. Así que esto da 0. Entonces el plano tangente es z igual a f de x, f de pi sobre 2, más f de x en pi sobre 2, por x menos pi, más f sub i de pi sobre 2, por i menos pi sobre 2. Vamos a centrarlo esto un poco. Ahora sí. Bueno, y ahora sustituyamos. F de pi sobre 2 dio 0. F de x en pi sobre 2 dio menos 5. Voy a poner ya menos 5. Menos 5 por x menos pi. Y f de i en pi sobre 2 dio 2. Y menos pi sobre 2. Y bueno, capaz que podemos hacer alguna cuenta más como para dejarlo más lindo. Entonces quedaría menos 5x más 2i. Y después tendría un menos 5pi más 5pi. Y tengo un pi sobre 2 multiplicado por 2, o sea que tendría un pi. O sea, tendría más 4pi. A ver si está bien. Menos 5pi positivo, menos pi. Está bien. Entonces, ese es el plano tangente. Z igual a menos 5x más 2i más 4pi. ¿Preguntas? Bien. Hagamos, por ejemplo, ahora uno del 7. Porque el 7, desde que yo di esta materia, me quejé de este ejercicio, pero no lo han arreglado. Desde que yo di esta materia, tipo, como profesor, no como alumno. Porque está como ahí, como a la Bartola, este ejercicio, como que no te explica nada, entonces por eso no me gusta. Pero bueno, les voy a contar cómo hay que interpretarlo. Porque dice, calcular en un punto genérico los planos tangentes a la esfera, el cono, el cilindro, el paraboloide. ¿Pero qué es la esfera? ¿Qué es el cono? ¿Qué es el cilindro? ¿Qué es el paraboloide? Porque hay muchos. Hay muchísimas esferas, muchísimos conos, muchísimos cilindros y muchísimos paraboloides. O sea, ¿cuál? Entonces, mi respuesta es el que se les antoje, el que les quede más fácil, cualquiera de ellos. Por ejemplo, la esfera pueden agarrarse la esfera unidad. El cono pueden agarrarse un cono que sea paralelo al eje Z. El cilindro, uno que sea, para que les quede función, que les quede uno que... Bueno, hagamos uno, por ejemplo. Porque hay que pensar bien cuáles son las funciones. Por ejemplo, pensemos la esfera. El cilindro también funciona, pero pensemos la esfera. Yo lo que tengo que hacer con esto es lo siguiente. Yo tengo la esfera, unidad,
me quedó muy esfera. Ahí. Tengo la esfera acá. Entonces, yo quiero hallar el plano tangente a un punto de la esfera. ¿Cuál es el tema? La esfera, como función, si esto es y, esto es x, como superficie, no lo puedo escribir como una función de x y de y. Pero sí puedo hacerlo con la cáscara esférica de arriba y con la cáscara esférica de abajo. Entonces lo que voy a hacer es partir esto en dos casos. Un caso en donde z sea mayor que 0 y otro caso en donde z sea menor que 0. Entonces, caso 1, z mayor que 0. Consideremos la función f de xy que sea raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Por qué esta función? Bueno, asterisco. Porque yo estoy pensando que la esfera es el conjunto de puntos que cumplen esto. Más z cuadrado igual a 1. Entonces, para despejar z, me va a quedar z es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es lo que les decía, por eso estoy separando en dos casos. Para que me quede función, tengo que separarlo en dos casos. Y tomarme dos funciones. Si quieren, llamémosle F1 a eso. Entonces, hallemos el plano tangente a F por un punto a F1 por un punto P que sea x0 y 0. Bueno, hallemos las derivadas. F sub x de x0 y 0 es, tengo que derivar raíz cuadrada acá, entonces esto me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la derivada con respecto a x de lo de adentro de la raíz cuadrada, que es menos 2x. Esto evaluado en un punto xy igual a x0 y 0. Entonces, ¿No te falta el dividido 2 también? el 2 por dividido raíz 2. cuadrada. Sí. Tenés razón. Sí, y se me simplifica un poco porque se me va este 2 con este 2. Gracias. Y esto entonces va a quedar menos x0 dividido raíz cuadrada de 1 menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado. Bien, con la derivada con respecto a y voy a tener algo muy parecido, así que voy a copiar y pegar, porque voy a tener algo muy parecido, solo que voy a tener y en vez de x. Acá voy a tener la derivada con respecto a y. Y cuando haga la derivada de adentro de la raíz, que es 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, con respecto a y, en vez de un menos 2x voy a tener un menos 2y. Entonces todo me queda exactamente igual, solo que acá voy a tener un menos 2 menos y 0. ¿Estamos bien? No me mareé mucho con eso que hice. Estoy tomando, entonces, mientras copian, estoy tomando un punto que está por acá. En realidad, el punto está en el piso. Es como que un punto que está en el piso, pero estoy haciendo una tangente por acá. O sea, yo que me gustaría ver este plano. Ok. ¿Qué me falta? Me falta f de x0 y 0. Entonces, el plano tangente
tangente es, bueno, z igual a f de x0 y 0, ya que estamos, lo escribo antes. F de x0 y 0, entonces me va a quedar raíz cuadrada de 1 menos x0 y menos y0 y estos cuadrados. Entonces, el plano tangente es z igual a raíz cuadrada de 1 menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado menos x0 dividido raíz cuadrada de 1 menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado. Esto multiplicado por x menos x0. Voy a ir escribiendo los términos. Esto es f de x0 y 0. Esto es f, bueno, todo, incluido el menos, es f sub i de x0 y 0. Y ahora voy a escribir menos y0 dividido raíz cuadrada de x0, de 1 menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado. Por Profe, lo que puso en verde es f sub x, de x0 y 0. f sub x. Gracias, ya lo arreglo. Le ponemos una patita más y ya queda. Ahí. Ahora sí. Y esto es f sub i de x0 y 0. Y listo, no hay nada más que hacer acá. Entonces, el caso 2, esto es con el caso 1. El caso 2 es para los zetas menores que 0. Y miren lo que voy a hacer y me van a odiar. Yo puedo copiar y pegar, pero ustedes, no, si están copiando, no van a poder. Pero voy a copiar y pegar absolutamente todo. Y lo único que voy a hacer es cambiar algunas cositas. Porque el caso 2, ahora es los zetas que son menores que 0. Entonces lo que voy a hacer es considerar una f sub 2 que sea la raíz negativa. Entonces en este caso voy a tener un puntito por acá. Estoy pensando un punto por acá y el plano tangente S. Entonces, todo me queda igual, 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 solo que tengo que poner algunos menos por acá. En algunos lados. Si quieren lo voy a poner en rojo para darse cuenta qué es lo que cambié. Acá voy a tener un menos. Entonces acá me va a quedar un más. Acá voy a tener un menos 1 también, que viene de la derivada. Entonces acá voy a tener un más. Y acá voy a tener un menos. Entonces el plano tangente va a ser menos, más, y acá voy a tener un más. ¿Bien? Pero las cuentas son exactamente las mismas, porque las funciones eran las mismas. Y acá yo puse f antes, pero esto sería f2. Y acá sería f2. f2. Voy a poner f2x. Y en este sería f1. Y acá f1. Y acá f1. ¿Estamos bien? ¿Preguntas?
Ok, dejo que copien y discutamos las otras partes. Cuando me digan, paso a discutir las otras partes. ¿Vamos a ver algo de Taylor? Sí. Ahora en lo que queda vamos a hacer algún ejercicio de Taylor. Quiero discutir igual antes alguna otra parte de este ejercicio y nos metemos con Taylor. ¿Alguien copia de ustedes? Yo después lo paso porque no puedo copiar y atender al mismo tiempo. Yo igual paso el PDF, Cintia, al final de la clase. Y además estoy grabando la clase. Yo lo decía porque capaz que está esperando que alguien copie y nadie copia, ¿no? Está. Pregunto. Ok. Está. Ok. Entonces, sigo para adelante. Está. Pero está. Quédense tranquilos que yo les paso el PDF. Bueno, el cono. ¿Qué cono podemos tomar? ¿Qué cono conocen? Que nos pueda servir para hacer este ejercicio. Hay muchos conos. Hay uno que es fácil. ¿Conocen alguno? ¿La ecuación de algún cono? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Ahí va. O sea, si se toman f de xy, que sea la norma de xy, la norma 2, funciona. Ese funciona. Tienen un problema ahí, que hay un único punto en donde el cono no es diferenciable, en el 0, 0. Ahí van a tener un montón de planos tangentes. Se paran en el punto y como que bailan. Pero bueno, háganlo en cualquier punto que no sea el 0, 0. ¿Qué pasa con el cilindro? ¿Qué cilindro podemos agarrar? De vuelta, hay muchísimos cilindros posibles. Ahí hay que pensarlo un poco, porque si ustedes se toman... Hay un cilindro que suelta en pila, que es este. Si se toman un cilindro que sea paralelo al eje Z, están en problemas, porque ahí no pueden escribir, no lo pueden escribir como función. Pero se pueden tomar un cilindro que sea paralelo al eje Y, que esté acostadito, así. En ese caso, lo que les va a quedar es una función que es la parte de arriba y otra función que es la parte de abajo. ¿Y cómo es la función, la expresión de un cono de esta forma? A ver, pensémosla entre todos. Puede ser el cono que está acostado sobre el eje X, cualquiera de los dos funciona. Dije cono, creo que dije cono, pero era cilindro. ¿Cómo lo podemos pensar a esto? ¿Alguna idea de cómo sacar la ecuación de este cilindro? Dejando libre una variable. ¿Ok? ¿Va por ahí?
como una circunferencia, pero alargada. Claro, ahí va por ahí. Porque si yo cortara esto con un plano que sea de la forma x igual a x0, lo que yo vería es, supongamos que es un cilindro de radio 1. Entonces, si yo lo corto con un plano que sea paralelo al eje, a ver, ese es el plano, no es el plano x igual a x0, es el plano y igual y0. Si yo lo corto entonces con un plano de esa forma y veo lo que me queda es una circunferencia, que es la circunferencia que va a estar acá, va a ser x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, la función z cuadrado, perdón. Z. X al cuadrado más z al cuadrado y igual a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? El plano, la función va a ser z, si despejo z, va a ser 1 menos x al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces la función f de xy va a ser raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, la parte de arriba, y la parte de abajo, a ver, voy a ver si estoy diciendo algo con sentido. Y la parte de abajo sería raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Voy a chequear. Voy a mostrarles cómo graficarlo en GeoGebra, a ver si me dio lo que tiene que ser. Pero en principio, el razonamiento que acabo de hacer, yo me autoconvencí. No sé si los convencí a ustedes. O sea, para cualquier plano paralelo para cualquier plano de y fijo, es como que veo siempre lo mismo. Veo 1 menos x cuadrado. Por eso me queda así. Pero vamos a ver que no les haya tirado un verso muy, muy malo. A ver, ahí quedó. Entonces, a ver si puedo escribir ahí. Entonces, quiero hacer f de xy que sea igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y ahí quedó ese, ¿no? Quedó bien. Quedó lo que quería. Si lo quieren acostar en el otro eje, ponen 1 menos y cuadrado. Entonces, ese es un posible cilindro. El otro que les decía es este, g de xy igual a raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Bien, entonces no estaba tan mal. Entonces la función que se tiene que tomar entonces es f de xy igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado, por ejemplo. Bien, si quieren dejo el razonamiento. Lo que pasa es que va a quedar un poco colgado ahí. Pero bueno, esto es de esto. Bueno, y el paraboloide, ese es más fácil. Hacen f de xy igual a x al cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces pueden hacer ese deberes.
Y en lo que nos queda poquito, veamos si podemos hacer alguno de Taylor. Alguno, por ejemplo, de calcular algún límite, por ejemplo. A ver. Entonces, ejercicio 11. Que dice, calcular los siguientes límites. Y nos dan un montón de límites. Y bueno, tenemos el límite cuando x y tiende a 0, 0 de x por y menos seno de x por seno de y dividido x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes estaban en cálculo 1 y les pedían calcular el límite con x tendiendo a 0 de x menos seno de x dividido x cuadrado, ¿qué es lo que hacían? Hacían el Taylor de esto y veían qué pasaba. El Taylor de orden 2. Pero Bueno, no podemos aplicar un equivalente. Yo hubiera aplicado que seno de x cuando tiende a 0 te da x. está perfecto, pero el equivalente en el fondo, ¿qué es? Es un Taylor. Bueno, está. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, es lo que habrías hecho, está bien. Bueno, el tema es que los equivalentes hay que probarlos en varias variables. O sea, que hay que probar que seno de x por seno de y es equivalente a x por y. Entonces, lo que vamos a hacer es el Taylor de seno de x por seno de y. Entonces, para hallar Taylor, un polinomio de Taylor, necesito saber las derivadas parciales, necesito saber los diferenciales de orden, lo que necesite. Como yo tengo acá, estoy dividiendo por x cuadrado más y cuadrado, esto me da la pauta de que tendría que ir hasta orden 2. O sea, si fuera así, me bastaría con orden 1. Y si fuera así, tendría que hacerlo para orden... Bueno, si fuera así, en realidad. Ahí tendría que ver de orden 3. Pero bueno, como lo tenemos así, vamos a hacer de orden 2. Entonces, calculemos el polinomio de Taylor de... Ah, y una cosa. Pregunta que es muy válida. ¿Hago el polinomio de x por y menos seno de x por seno de y o hago el polinomio solo de seno de x? A gusto del consumidor. Ahí como ustedes quieran. Si quieren hacerlo de todo, de toda la función de arriba, perfecto. Si no, háganlo de solo la parte, digamos, complicada. Entonces, yo voy a hacer solo de Taylor, de seno, perdón. De seno de x, seno de y. Entonces, ¿qué son las cosas que necesito para calcular esto? En primer lugar, necesito f de 0, 0. O sea, seno de 0 por seno de 0. Vamos a ponerlo así. Calculemos el polinomio de Taylor de f de xy, que sea esto. Entonces, f en 0, 0 es seno de 0 por seno de 0, que me da 0. Necesito las derivadas parciales. F de x. Voy a ponerlo así. En vez de poner la f sub x, voy a usar esta notación. Es lo mismo. Pero esto, como voy a hacer después las derivadas de orden 2, me va a servir esta notación. La derivada de f con respecto a x en 0, 0 es, tengo que derivar seno de x por seno de y con respecto a x. O sea que me va a quedar solo la derivada de seno de x multiplicado por seno de y. O sea que es coseno de x por seno de y evaluado en xy igual a 0, 0,
que me da 0. Porque seno de y es 0, entonces ya eso ya me anula todo. La derivada con respecto a y de f en 0, 0 es parecida, solo que me va a quedar seno de x coseno de y. A ver qué pasó. Se me trancó. Ahora sí. Coseno de y. Esto en xy igual 0, 0. Y esto también da 0. Bueno, entonces ahora tengo que hacer las derivadas de orden 2. Entonces voy a hacer la derivada de orden 2 con respecto a x. O sea que es derivar de vuelta la derivada con respecto a x. O sea que tengo que derivar esto, la derivada con respecto a x de coseno de x por seno de y. Esto evaluado en x0, en xy igual 0, 0. Y bueno, entonces esto me queda la derivada con respecto a x de esto me queda menos seno de x por seno de y. Y esto, si lo evalúo en xy igual a 0, 0, me da 0. Bueno, ahora tengo que hacer las derivadas cruzadas. ¿Y ustedes vieron un teorema? Cuando vieron derivadas parciales, vieron un teorema que les permitía intercambiar derivada con respecto a x con la derivada. Primero, esto es más difícil decirlo que escribirlo. O sea, vieron un teorema que les permitía decir que esas dos derivadas eran las mismas. ¿Y se acuerdan qué precisaba para eso? ¿Cuáles eran las hipótesis de ese teorema? Clase C2. Ahí va. Necesito que las derivadas sean las derivadas de orden 2 sean continuas. Con eso me basta. Y bueno, estas son re continuas, porque seno de x, seno de y es de clase C infinito. O sea, yo puedo derivarlo 28 millones de veces y siempre me van a quedar derivadas continuas. Así que puedo sin problemas escribir así. La derivada con respecto a x, la derivada de orden 2 con respecto a x y con respecto a y de f en xy es lo mismo que la derivada con respecto a y con respecto a x de f de xy. En realidad f00 sería 0, 0. 0, 0. Entonces puedo derivar esta con respecto a y o esta con respecto a x y me va a dar lo mismo. Yo voy a hacer la derivada con respecto a y de la primera, que es la derivada con respecto a x. Entonces, esto es coseno de x, seno de y. Esto evaluado en xy igual a 0, 0. Entonces esto queda coseno al cuadrado de... No, coseno al cuadrado no, coseno de x, coseno de y. xy igual a 0, 0. Entonces esto me queda coseno de 0 es 1 y coseno de 0 es 1. Entonces esto me queda 1 por 1, que es 1. Bueno, y me falta la última, que es la derivada con respecto a y dos veces. Entonces esto es derivar con respecto a y, la derivada con respecto a y, que es seno de x
coseno de i, esto evaluado en xy igual a 0, 0, queda entonces seno de x menos seno de x, seno de y, evaluado en 0, 0, me da 0. Bien, nos va a dar justito para terminar. Entonces, por lo tanto, f de xy, que es seno de x, seno de y, lo puedo escribir como 0 más 0 por x más 0 por y más esto, vamos a ponerle nombres. Esto es f de x, f de 0, 0. Esto es f sub x en 0, 0. Esto es f sub y en 0, 0. Y ahora tengo que poner el diferencial de orden 2. Joaquín, no se cumple, ¿no? Supongo que hay un contraejemplo de eso. De hecho, sí, ahora no lo tengo en la cabeza el contraejemplo, pero hay un contraejemplo seguro. Bien, entonces me falta el diferencial de orden 2. El diferencial de orden 2 es 1/2 por, y hay una forma de escribirlo que es muy cómoda, que es poner xy como un vector fila, multiplicarlo por la matriz, que supongo que le habrán llamado matriz hessiana, y evaluarla en 0, 0, y después multiplicarlo por un vector xy. Ayer hizo Marco un contraejemplo en clase. Ahí va, está. Genial. Si no, se los encontraba en un toque. Porque sé dónde está, solo que no lo tengo en la cabeza ahora. ¿Lo vieron a esto? A escribirlo al diferencial de orden 2 como esta forma. Es una forma cuadrática en donde tienen una matriz que si estás bajo las hipótesis del teorema les va a quedar efectivamente una forma cuadrática porque esa matriz es una matriz simétrica. Y bueno, eso, les queda esa forma cuadrática. Pero si quieren, vamos a poner cuál es esta matriz. Que esta matriz, en nuestro caso, sería 0, 1, 1, 0. Que esta es la que se llama matriz hessiana en 0, 0. Y ¿Y esto... de dónde salen esos valores? Porque con Alejo todavía no lo dimos. La matriz hessiana, lo escribo por acá. La matriz hessiana, que es H de f de xy, es la matriz que tiene la derivada de orden 2 con respecto a x, la derivada de orden 2. Acá, ¿cuál tendría que ir? Ahora chequeo si es así o es de la otra forma. Después acá tendría la otra, que es derivar con respecto a y, a x, después con respecto a y de f, y después derivar 2 veces con respecto a y. Déjenme chequear si los puse bien, porque acá siempre me mareo. Igual en nuestros casos no nos importa porque van a ser iguales, pero para que les quede bien escrito. Un segundito. A ver,
tendría que tener afuera, según la notación esta, tendría que tenerlo al revés, exactamente al revés. Esto tiene que ser X, esto tiene que ser Y, y esto tiene que ser Y, y esto tiene que ser X. Sí, ahora sí. Esencialmente es eso, poner en la diagonal tenés las derivadas dos veces de la variable con respecto a la misma variable y en las otras entradas tenés las derivadas cruzadas. Perfecto. Si quieren, ya que justo lo estoy viendo, lo tengo enfrente, les muestro esto. A ver si me va a dejar copiar. Ay, no me deja. No me deja. Porque quiero ponérselos en toda la generalidad, porque por si les aparece. A ver, acá encontré una imagen. Creo que no me deja tampoco. Acá lo encontré. Eso quería ponérselos, porque ahí se lo puse en dos variables, pero puede ser que en algún ejercicio les aparezca una función de 3 variables, por si les queda. Así les queda la hessiana bien. Entonces, lo que les decía, en la diagonal tienen las derivadas con respecto a la misma variable y en las otras entradas tienen los otros elementos. Ahora, si están en las hipótesis del teorema que les permite intercambiar derivadas, esto les queda una matriz simétrica. Bien, y estamos en hora, pero déjenme terminar el ejercicio. Si no, si se tienen que ir, igual queda la grabación. Lo que me falta acá es el resto de XY, donde el límite con XY tendiendo a 0, 0, de R de XY dividido la norma de XY, la norma, Eso te daba 0, ¿verdad? exacto, esto tiende a 0. Entonces, ¿cómo terminamos el ejercicio? Voy a escribirlo por acá. El límite de XY menos seno de X, seno de Y. Puedo hacer la cuenta, ¿no? Déjenme escribirlo bien, o sea, f de XY, que es seno de X, seno de Y. Hay un montón de cosas que son 0, pero lo único que les va a sobrevivir, vean que es cuando hacen este producto, les va a sobrevivir cuando contemplen estas cosas. O sea, va a quedar, si hacemos este producto, queda X por 0 más Y, y después lo tengo que multiplicar por, lo hago por acá. X, Y, 0, 1, 1, 0, XY, como columna, perdón. Les queda una matriz que esto es 1 por 2, esto es 2 por 2, así que les va a quedar esta matriz y X multiplicado por XY. Entonces esto queda 2 veces y X, o 2 veces XY. Nada, era para decirle que esto les va a quedar exactamente XY más un resto. Porque les queda XY porque les aparece 2 veces X por Y, pero con el 1 medio este se les va. Entonces, el límite que nos pedían evaluar
si yo pongo el polinomio de Taylor de seno de x, seno de y, nos queda x por y menos x por y menos un resto. Todo esto dividido x cuadrado más y cuadrado. Se van las xy y me queda el límite del resto. Y esto da 0 por la definición del resto. ¿Por qué? Porque la norma, esto, perdonen, era la norma al cuadrado. También con la norma solita funciona, pero en realidad es más fuerte, con la norma al cuadrado. Así que esto es un ejemplo de Taylor. Clase que viene, yo voy a consultarle a Marco si tenemos una clase más de este práctico. Si tenemos una clase más de este práctico, estamos echados para atrás. Si no, voy a tomar la primera parte de la clase para hacer, como para redondear este práctico, para contestar dudas o eso, y arrancamos el otro práctico. Creo que por cómo vienen, va a haber quizá otra clase, ¿no? No sé, tengo que preguntárselo a Marco, que se me pasó. Entonces, mientras voy pasándoles el PDF de la clase, cuéntenme si hay alguna duda, algo que quedó colgado, algo que quieren que explique. De vuelta. ¿La hessiana va solo hasta orden 2? Sí, está buena la pregunta, porque hay una cosa que es un concepto un poco más abstracto, que es el concepto de, a ver si encuentro, acá encontré. Estaba hablando, soy muy malo para hacer multitasking. Hay una cosa que es el concepto de tensor. Un tensor de orden 1 es un vector. Entonces, el diferencial de orden 1 es un vector que es un tensor de orden 1. El diferencial de orden 2, vean que es una matriz multiplicada por vectores. Eso es un tensor de orden 2. Las de orden 3, ya ahí les quedaría lo que llama un tensor de orden 3, que es como una matriz de matrices. Es como, vieron que una matriz es un vector, 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 vector. Bueno, un tensor de orden 3 es matriz, 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 matriz. Es como si tuvieran un cubo en 3 dimensiones, en donde si filetean, tienen una matriz. El diferencial de orden 4 es un tensor, sería como un... a ver cómo sería. Cada vez que filetean, tienen un cubo. Lo que pasa es que es de dimensión 4 y es difícil de verlo, pero es como si filetearan, si tuvieran tendrían un cubo, pero es medio raro eso, porque no se puede ver. Así que sí, la hessiana va solo hasta orden 2. Sí, en física usan pila. Yo sé 0 de física, pero usan bastante tensores. Bueno, entonces, termino por acá y veo dónde subir la grabación de esto. Le hablo con Marco y veo dónde subirlo. Así que bueno, buen finde y nos vemos el lunes. Ah, en el canal, bueno, en el canal. Dale. Nos vemos.